Ya estamos entonces en vivo a través de nuestra página de Facebook, Pastor Eric Cabrera. Esperamos que usted pueda compartir, los hermanos que ya están entrando a nuestra página. Esperamos que usted ya pueda compartir esta publicación, este mensaje, esta poderosa palabra que estaremos compartiendo en esta preciosa tarde. Entre, si usted no ha podido entrar, usted que está en su casita y nos está escuchando a través del 1120 AM, entre a nuestra página Pastor Eric Cabrera, ya sea en Facebook o en YouTube, y será de gran bendición para nosotros poderle, hermanos, saludar y que usted también nos salude a través de nuestra publicación. Ya regreso con el tema de esta tarde. Prepare su corazón, prepare la Biblia, prepare su espíritu para poder recibir la poderosa palabra. Así es, hermanos, estamos realmente sintiendo esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esperamos que también usted al otro lado de la radio esté experimentando esa maravillosa presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Prepare su corazón, prepare su alma, que en breves minutos viene la poderosa palabra del Señor. Saludes a todos los hermanos que ya están entrando a nuestra página. Siga compartiendo en esta preciosa tarde esta publicación. Un saludo a toda la iglesia cristiana Última Llamada de Restauración. Estamos aquí dispuestos, hermanos, para poderles servir, y toda la iglesia cristiana Última Llamada de Restauración está dispuesta a poderle servir. También estamos en distintos lugares predicando la palabra del Señor a través de los grupos familiares. Y también saludamos a nuestra iglesia filial allá en Easton, Maryland, adelante de Annapolis, Maryland. Ahí estamos recién, hace algunos 4 meses, 3 meses, iniciando esta obra que el Señor nos ha concedido poder establecer. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer la palabra del Señor, y quiero compartir un tema muy importante. Y vamos a leer el libro de Jueces, capítulo número 8. Y vamos a leer desde el versículo número 20 en adelante. Qué maravillosa presencia estamos sintiendo aquí. Esperamos que usted también pueda sentir ese fluir, esa gracia, esa misericordia. Usted que va manejando ahí detrás del volante en ese tráfico, o quizás nos esté escuchando ahí en su casita o en el trabajo. Esperamos que disfrute esta tarde de buena palabra, de mensaje, de bendición, de ministración para su vida. Dice la Biblia, Jueces, capítulo número 8, versículo número 20, de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y dijo Jeter su primogénito, y dijo a Jeter su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátalos y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba
y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello, dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, le damos muchas gracias por esta palabra, Señor amado, que nos concede meditar para nuestra vida, para nuestra edificación, para el área metropolitana. Sé tú, Señor, el que guíes esta palabra, que tú dirijas esta lectura, que tu Espíritu, Señor amado, nos cubra y tu Espíritu llegue, Señor amado, a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, haga el efecto, levante al caído, sane al enfermo y que dé vida, Señor, ahí donde hay muerte. Usa mi vida, mi corazón, mi espíritu, mi ser. Te pongo en tus manos mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos leído precisamente una escritura muy poderosa y quizás hasta bastante o no muy, más bien conocida de nosotros los cristianos, y nos habla precisamente de aquel momento cuando el hijo de Gedeón, ya todos sabemos que Gedeón fue uno de los grandes libertadores de Israel, uno de los grandes jueces de Israel, que dirigió una batalla extraordinaria. Y digo extraordinaria principalmente porque dirigió aquella batalla en el nombre del Señor, bajo la autoridad del Señor y con un reducido número de personas. Y ahora estamos mirando a su hijo, la Biblia lo llama Jeter, el primogénito, el cual pareciera ser que al momento de desenvainar la espada, al momento de atacar a su enemigo, a estos dos reyes, a los cuales Gedeón había tomado como prisioneros, a Seba y Salmuna, a la hora de actuar Jeter, dice la palabra del Señor que retuvo la espada, se acobardó, no quiso desenvainar la espada para atacar, para matar a aquellos que habían sido aprisionados por su padre y que obviamente eran enemigos del pueblo de Israel. Y en base a esta lectura quisiera que meditáramos sobre la falta de valentía. Es el problema de la iglesia. La falta de valentía es el problema de la iglesia para pelear contra la apostasía. Es decir que frente a la iglesia, frente a nosotros, principalmente en este tiempo que vivimos, se ha desbordado una ola de apostasía, de falsedad, una ola de, hermanos, de falsos maestros. Esto nosotros no lo ignoramos, lo sabemos. Pero ¿cómo vamos entonces a enfrentar esta ola, esta avalancha, esta, hermanos, nube de falsedad que se sobreviene sobre la iglesia? Y cada día va esto de mal en peor. Sin embargo, creo que el problema no es tanto el que la avalancha, la apostasía esté viniendo sobre la iglesia, el que estemos viviendo un tiempo de tanta apostasía, porque el Señor Jesucristo lo mencionó, la Biblia lo revela, el apóstol Pablo también lo habla, que en este postrer tiempo iba a haber apostasía, iba a haber, hermanos, falsedad. Todo esto es cumplimiento de las Escrituras. Sin embargo, pareciera ser que el problema por el cual, hermano, estamos atravesando es la falta de valentía de la iglesia. Ese es el problema. La falta de valentía de la iglesia para poder enfrentar la apostasía. Por eso yo le mencionaba que el tema es la falta de valentía, es el problema de la iglesia. La falta de valentía para pelear contra la apostasía. Y primero quiero decir que Cristo prometió, hermanos,
un respaldo extraordinario para la iglesia. O sea, nosotros como iglesia no podemos estar acobardados, no podemos, hermanos, envainar nuestra espada, no podemos acobardarnos como el pueblo de Israel frente a Goliat. No podemos nosotros, hermanos, desistir de esta responsabilidad que el Dios de los cielos nos ha dado de pelear contra la apostasía, de desenvainar la espada, de contender ardientemente por la fe. No podemos desistir, porque para eso, hermanos, Cristo nos ha prometido que a la iglesia le daría el poder, la autoridad, la gracia, la unción, todos, pero todos los elementos que la iglesia iba a necesitar para poder enfrentar a Satanás y a sus secuaces, para poder enfrentar a Satanás y a esta horda de apostasía que se iba a venir sobre la iglesia. El Señor Jesucristo prometió que nosotros como iglesia no seríamos una iglesia cobarde, que no seríamos una iglesia, hermanos, ambigua, una iglesia de dos pensamientos, una iglesia, hermanos, encerrada en cuatro paredes, una iglesia que solo iba a agachar la cabeza. Cristo le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 18: edificaré mi iglesia, y lo cual ha sido una realidad. Cristo es el que edificó su iglesia. Cristo es el que murió por la iglesia. Cristo es el que estableció la iglesia. La iglesia no la estableció ni un hombre, ni un mortal. La iglesia no la ha establecido el ser humano, ni una entidad pública, ni la sociedad, ni el gobierno, sino que la iglesia ha sido establecida por el mismo Señor Jesucristo. Él dijo: y edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que la iglesia iba a sobreponerse sobre toda adversidad. Las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas del mal, toda la treta del enemigo no iba a poder contra la iglesia. Y esto no solamente por un periodo de tiempo, sino que esto iba a ser, hermanos, hasta el final de la iglesia sobre la faz de la tierra. A los discípulos les dijo en Hechos capítulo número 18, versículo 1: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. O sea que Dios, el Señor Jesucristo, ha delegado ese poder, esa autoridad a la iglesia para poder, hermanos, pelear, para poder tener esa fiereza, esa valentía, ese leonamiento para poder enfrentar, hermanos, principalmente a la apostasía de este tiempo. Y lo miramos desde el ministerio del Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo llamó a los discípulos, a los 12 discípulos. Y no solamente a ellos, sino que más tarde dice que llamó a otros 70. Esto usted lo puede leer en Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 10. Y dice la Biblia que los llamó y les dio autoridad para que hicieran la obra. Cristo no los mandó a las encrucijadas, a las ciudades, a los pueblos, sin poder, sin autoridad, sin unción. Cristo, dice la Biblia, que les delegó autoridad, les dio poder sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu, sobre toda legión. Y dice la Biblia que ellos fueron, imagínense, contra lo que se tuvieron que enfrentar los discípulos y los 70. Contra opositores, contra señaladores, contra los rabinos, contra los fariseos, contra los saduceos. Pero ellos regresaron victoriosos, regresaron en victoria, porque dijeron que los demonios se sujetaban y que habían visto al mismo diablo descender como rayo. Entonces Cristo no solamente promete esa autoridad a la iglesia, sino que la iglesia primitiva, cuando inicia, fue una iglesia respaldada por Dios. Desde, hermanos, el Pentecostés nosotros podemos ver una iglesia valiente, una iglesia esforzada, una iglesia con poder que combatió ardientemente. ¿Quién detuvo a esa iglesia?
después que fueron investidos por el poder del Espíritu Santo. Primero pelearon contra los gobernantes, contra los que los trataban de oprimir, contra aquellos que trataban de detener el avance del evangelio. Lucharon contra, hermanos, los romanos, contra imperios, contra gobernadores, y nadie los detuvo. Miramos una iglesia que no retrocedía, sino que iba avanzando. Y más tarde, no solamente la iglesia peleó contra, hermanos, los romanos, contra la oposición romana, sino que más tarde, cuando la iglesia comienza a avanzar y a tomar camino, entonces también se desata la falsedad en el primer siglo. Falsos profetas, falsos predicadores. Ya a mitad y al final del primer siglo, la iglesia ya no solamente peleaba en el ámbito, hermanos, contra los romanos, sino que peleaban contra la apostasía, contra cuantos que se habían levantado. Pero fue una iglesia que peleó, que desenvainó la espada, que, hermano, tomaron la posición de aquellos que tenía David en el tiempo de los reyes, de los valientes de David, que dice la palabra que habían unos guerreros que tenía David que peleaban hasta que la espada se les pegaba a la mano, y dice la Biblia que eran invencibles, no retrocedían. Así miramos a una iglesia en el primer siglo. Por eso es que el apóstol Judas en el capítulo número 1, versículo 3 nos manda a pelear. Él dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El apóstol Judas manda a pelear. El apóstol Judas dice que hay que contender ardientemente, que no era tiempo de dormitarse, no era tiempo de bajar la cabeza. Era tiempo de mantener la guardia, de contender, de sacar la espada. Y podemos mirar una iglesia avivada, una iglesia fuerte, una iglesia en ahínco, una iglesia vencedora, una iglesia pujante, una iglesia que no solamente la miramos en el Pentecostés, en el aposento alto, llena del Espíritu, sino que la miramos en el campo de batalla. Una iglesia muriendo por causa de la obra, una iglesia peleando, una iglesia que no la hacía retroceder nadie. Y de ahí miramos la era, el periodo del apóstol Pablo. Pablo no se acobardó, sino que dice la palabra que por todas partes llevó con valentía el mensaje de la palabra de Dios. Pablo, desde su llamado, no se acobardó, no se amalgamó con el mundo, no se asoció con el mundo. En las noches, día y noche, dice la Biblia que hacía la obra del Señor el apóstol Pablo. Nadie lo detenía, nunca se adormeció, nunca, hermanos, el apóstol Pablo bajó la guardia, sino que les escribe en una ocasión a los Efesios en el capítulo 6, versículo 18, y les dice que oren por él. Les pide que oren para que cuando él predique la palabra les sea dada palabra de sabiduría. Y ahí miramos a un apóstol Pablo ya, hermanos, casi para morir, para, hermanos, ser sacrificado allá en Roma. Pero había dejado un legado, había dejado discípulos de la talla como Tito y Timoteo, a los cuales incansablemente les manda a que no retrocedan, a que no bajen la guardia, a que saquen la espada, a que incansablemente prediquen el mensaje. Y por eso les escribe desde la cárcel el apóstol Pablo, principalmente a su hijo en la fe, a Timoteo, quien era un recién puesto al pastorado por el apóstol Pablo. Miramos aconsejando a Tito el apóstol Pablo, aconsejando a otros que el apóstol Pablo había discipulado. Inclusive encontramos en el capítulo 4 de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo número 11 en adelante, a un Crescente,
que según la tradición dice que ese Crescente fue uno de los 70 que Cristo envió a echar fuera demonios. Todavía lo encontramos ahí, hermanos, que el apóstol Pablo lo menciona. Dice que a Crescente lo había enviado a la región de Galacia a predicar, donde había necesidad, donde los gálatas habían sido invadidos por otro evangelio, donde los falsos estaban llegando. Pero Crescente va enviado por Pablo a las regiones de Galacia a predicar la palabra. Tito no solamente hizo la obra en Creta, sino que cuando Pablo muere, también en ese mismo capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 11, le dice que Timoteo se ha ido para Dalmacia, donde se fue a predicar la palabra. Y ahora Timoteo está en Éfeso y le escribe a Timoteo el apóstol Pablo en la segunda carta, capítulo número 4, versículo número 1, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice que prediques. Predica, Timoteo. Porque según se cree y según se lee, Timoteo era un poco tímido. Era un poco dado al desánimo. Por eso le escribe en muchos pasajes, le dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Le dice: no te descuides de ti mismo ni de la doctrina. Y le habla a que pelee como buen soldado. Pelea, le dice, como buen soldado de Jesucristo. Y le dice: te encarezco delante del Señor Jesucristo que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le está diciendo que no se canse, que no puede estar débil. Porque la posición de una iglesia, la posición de un ministro, la posición de un ministerio no es, hermanos, envainar la espada, no es, hermano, agachar la cabeza. No importa que la iglesia tenga 10 años, 15 años o sea una iglesia naciente. Somos llamados a la defensa, a pelear, a resistir, a desenvainar, a estar firmes, a resistir. Pero ahora yo voy a terminar este tema. La falta de valentía es el problema de la iglesia hoy en día para pelear contra la apostasía. ¿Dónde está esa generación ahora de valientes? ¿Dónde está esa generación como los 400 y luego los 600 valientes de David? ¿Dónde están esos Crescentes, esos Tito, esos Timoteos, esos que van, hermano, aún sin importar lo que tengan que pasar? Y aquellos que sufren y aquellos que pelean y que luchan ardientemente, como dice Judas, capítulo 1, versículo 3. ¿Dónde están? Ahora la iglesia pareciera más cobarde. La iglesia ahora pareciera sin poder, sin espíritu, sin fuerza. Una iglesia sin defensa y, lo que es peor, una iglesia sin el deseo de defender las sagradas escrituras. No estamos, hermanos, sacando la espada de 2 filos, porque tenemos la palabra, dice la carta a los Hebreos, más segura. Tenemos la palabra que es como espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ahora la iglesia pareciera ser, hermanos, una iglesia cobarde, una iglesia sin espíritu, una iglesia sin poder, una iglesia, hermanos, sin autoridad, una iglesia, hermanos, que no se levanta para defender. Pareciera que las iglesias ahora estamos más, hermanos, enfocados en la fiestecita de la primavera, en la fiestecita del año, y todo el año la iglesia pareciera la bella durmiente que no se despierta por nadie. No se despierta por nadie. La iglesia pareciera ser la bella durmiente ahí, hermano, donde miramos la apostasía, miramos las revueltas, miramos el enemigo, miramos al diablo que está lanzando piedras y dardos. Y la iglesia no pareciera hacer nada, comenzando desde los ministros hacia abajo, dormidos, sin deseo de hacer la obra. Y aún dentro de la misma iglesia la apostasía, dentro de la misma iglesia la mundanalidad. Pero nadie se levanta ahora como Gedeón para tomar la espada,
y defender y cortar con la palabra de dos filos, con la espada de dos filos, el pecado. ¿Quién ahora? Ahora no se ha agachado la cabeza, porque importa más la multitud, importa más el diezmo, importa más las masas, importa más la fama. El problema de la iglesia ahora frente a la apostasía es la falta de, hermanos, de capacidad, la falta de valentía. Cobardes, desde arriba, desde la cabeza hasta los miembros. Si cobarde es el líder, cobarde van a ser los hermanos. Nadie ahora predica la palabra del Señor como debe ser. Todos pareciera ser que andamos la espada envainada. Y aunque se ve el pecado, aunque se ve la mundanalidad, aunque se ven las fiestas mundanas, aunque se ve aquello que no es correcto a la luz de la palabra, no se hace nada. Y yo voy a terminar. La lectura que hoy he tomado nos habla precisamente, ya le dije al inicio, de un joven que no quiso sacar su espada para matar a su enemigo, Jeter, hijo primogénito de Gedeón. Gedeón al principio había mostrado incapacidad, había demostrado debilidad, pero el Señor lo fortaleció, el Señor lo llamó. Y cuando el Señor llama, Él capacita, Él da el vigor, Él da la fuerza, Él da la autoridad. Porque esto de hacer la obra del Señor no es en la fuerza de hombre. Esto no es por el conocimiento del pastor, esto no es por la sabiduría, es por el llamado que el Señor ha hecho. Y el Señor llamó a Gedeón, lo capacitó, lo preparó, lo envió y con 300 hombres mató a los madianitas, dice la palabra del Señor. Y se esperaba que ahora su hijo primogénito Jeter siguiera sus mismos pasos. Se esperaba que Jeter también, hermanos, arremetiera, tomara, hermanos, ese espíritu de valentía. Se esperaba que como su padre fuera él. Así como nosotros, se espera que nosotros sigamos imitando los pasos de la iglesia del ayer, que imitemos a los líderes del ayer, que imitemos a esos hombres que están ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que apagaron fuegos impetuosos, que echaron a fuga a demonios, pusieron a fuga ejércitos, taparon bocas de leones, pusieron a carretear, a correr a los enemigos, no se detuvieron por nadie. Nosotros deberíamos de seguir esos ejemplos. Pero ahora pareciéramos más bien, en lugar de ser Gedeones, en lugar de ser una iglesia poderosa, una iglesia con la espada desenvainada, pues parecemos Jeter, parecemos acobardados. Porque ahora su padre le dice a Jeter, y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. ¿A quiénes? A dos reyes que había agarrado Gedeón de los enemigos. Dos reyes había aprisionado a Gedeón y los tenía allá amarrados a Seba y Saluma. Y ahora le dice a su hijo, a Jeter, levántate y mátalos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy, levantarnos, no matarlos físicamente, porque no estoy hablando de un aspecto literal, sino de un aspecto espiritual, donde tenemos que ir a arremeter contra la falsedad, a atacar, a contender, a pelear. Ahí en la iglesia, como ministros, desde los púlpitos, hermanos, no permitir que la apostasía entre, no permitir que la mundanalidad entre, que nuestras congregaciones no se conviertan en un gallinero de gente, hermanos, cobardes, sino que la iglesia sea un ejército, que no seamos como, hermanos, el ejército de Saúl encuevado frente al gigante de la apostasía, sino que seamos como David, que enfrentó a Goliat, hermano, con unas piedras, una honda, y con la misma espada le cortó la cabeza a Goliat. Porque estos hombres eran hombres que, hermanos, estaban determinados, eran objetivos, estaban, hermanos, determinados a lo que habían sido llamados. David no se puso a jugar con el Goliat, no se puso a estarlo midiendo, no se puso a estarle tirando piedritas, no salió huyendo, sino que fue al encuentro, fue objetivo, fue directo a su enfrentamiento. Así es como la iglesia debe ser.
Pero la iglesia ahora pareciera estar jugando al día de la madre, al día del padre, al día del cumpleaños, al día del baby shower, al día de, hermano, del perro, al día del pastor, al día de, hermano, el 15 años, y es de un nunca terminar. Gedeón le dice: levántate. Esa es la posición que debe tomar la iglesia. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues aún era muchacho. Es cierto, era muchacho, pero si su padre le dijo que tomara la espada y matara a estos dos reyes, es porque su padre sabía que tenía la capacidad, pues él había estado en medio de la guerra. Si Dios nos ha puesto en esta era, es porque Dios sabe que tenemos la capacidad. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego, Timoteo, no lo dejes apagar. Yo sé que eres un joven, pero aviva el fuego, el cual recibiste con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces nosotros no debemos en esta era, hermanos, acobardarnos y llenarnos de temor, como este muchacho Jeter dice que tuvo temor, no desenvainó su espada porque tenía temor, pues aún era muchacho. ¿Cómo está usted, mi hermano, mi hermana, líder, pastor? ¿No será usted este joven que tiene miedo de desenvainar la espada en su iglesia? Porque usted dice: se me van a ir todos de la iglesia, se me van a ir los diezmadores, se me va a ir la familia aquella. Pero ¿de qué sirve que usted tenga el diezmador y a la familia fufurufa, pero usted esté consintiéndoles el pecado y no esté desenvainando la espada? Con palitos y con piedras quiere hacer la obra. Esto era de matarlos y arrancarles la cabeza, porque eran enemigos. Pero este joven, dice la palabra del Señor, Jeter, dice la palabra del Señor que no lo hizo. No lo hizo. Se humilló, se asustó, se espantó. Así está la iglesia ahora. Yo al ver a este joven miraba la iglesia, una iglesia, no sé si medrosa, una iglesia, hermanos, que no quiere pelear, y unos hasta defienden su cobardía. Dicen: no, es que no podemos nosotros, porque hay que dejar que en aquel día el Señor escoja. Sí, pero Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros. Para eso Dios nos ha llamado, dice la Biblia en Ezequiel capítulo 44. Dice que Dios nos ha puesto para que hagamos diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hoy debemos ejercer nuestra responsabilidad, nuestro llamado. Si Dios nos está poniendo en este tiempo, en esta era, en la radio, en la televisión, en cualquier lugar donde Dios nos ponga, es para levantarnos y hacer la obra. No es para acobardarnos. ¿Para qué cree que Dios lo ha levantado a usted y lo ha puesto en ese peldaño, ahí en esa iglesia? ¿Para que esté tirándole dulces a la gente? ¿Para que esté reventándoles piñata? ¿Para que los esté entreteniendo? ¿Para que los esté llevando al infierno? Si Dios lo ha puesto en ese púlpito, es para que desenvaine la espada. Si no, mejor apártese y deje que otro haga la obra, porque eso hizo Gedeón. Dice la Biblia que entonces dijeron Seba y Saluma: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. O sea, le dijeron: mátanos tú, porque tú sí eres hombre de guerra, tú sí eres valiente. Entonces ese cobarde lo hizo a un lado, Gedeón lo apartó, porque, hermanos, estos reyes le estaban diciendo: mátanos tú, porque tú sí eres un hombre valiente. Y dice la Biblia: y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Saluma, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Los mató, los hizo pedazos, los hizo añicos. Gedeón no estuvo, hermano, ahí jugando con ellos. Se recuerda a Saúl, otro cobarde. Saúl, otro rey cobarde que no hizo la obra que se le encomendó hacer, sino que fue a traer, hermanos, a aquel rey. Cuando lo mandaron a que fuera a exterminar, pero se trajo al rey. Y cuando llegó Samuel, lo halló jugando con el rey. Lo halló diciéndole: está bien gordito, rey. Lo halló haciéndole bromas al rey. Lo halló jugando con el rey. Y cuando llega Samuel, le dijo: ¿qué son esos balidos de ovejas que oigo? Y le sacaron al rey que había traído
hermanos, Saúl, y dice la Biblia que Samuel, a pesar que era profeta y era juez, agarró la espada y no estaba jugando. Dice que frente a Saúl lo mató. Y tuvo que hacerse hasta un lado Saúl, porque si no a él le hubiera caído en la cabeza también y se lo hubiera terminado. Y bien se lo merecía. Dice la Biblia que mató Samuel a aquel rey. Samuel mató a aquel rey que Saúl había traído de la guerra. Y Saúl se apartó también, porque si no también a él le caía. Esa posición debemos tomar nosotros. Esa posición de Gedeón, esa posición de Samuel, esa posición de David, esa posición de los valientes de David, esa posición del apóstol Pablo, esa posición de Tito, de Timoteo. Y no tomar esta posición de este joven Jeter. La Biblia dice que Dios está buscando entre nosotros en este tiempo y en toda era. Dios está buscando un hombre. Está buscando un hombre que haga vallado y que se pare en la brecha. Yo creo que ya salimos del 11:20 AM, ya salimos de la radio, pero nos quedaremos estos 5 minutos aquí con los oyentes que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook. Dice la Biblia que Dios está buscando un valiente, un varón, un hombre que se pare en la brecha y haga vallado. Eso es lo que está buscando el Señor. Esto es lo que se necesita en este tiempo. Se necesitan iglesias valientes, iglesias que saquen la espada, iglesias que no se atemoricen, iglesias que no se acobarden, iglesias que no se amedrienten. Dios está buscando iglesias que se paren en la brecha y hagan vallado. Predicadores que se paren en la brecha y hagan vallado. Hombres de Dios que no retrocedan, para que podamos de esa manera exterminar al enemigo. Y principalmente la apostasía que hoy se ha levantado contra la iglesia. El pecado que arremete contra la iglesia. La falsedad que quiere meterse a la iglesia. Pero si nosotros tenemos la espada desenvainada, y si nosotros sacamos la espada, entonces el enemigo caerá frente a nosotros. Como cayó frente de Gedeón, estos dos reyes. Como cayó frente de David, Goliat. Y como siempre la falsedad no ha entrado donde hay hombres, donde hay iglesias valientes, como Dios quiere, en la posición que Dios quiere. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Se terminó el mensaje, vamos a darle gracias por esta palabra. Levante sus manos. Si usted quiere, puede orar conmigo. Si usted es un predicador, un joven predicador, quizás usted sea un pastor, un ministro, un líder, y algo lo esté amedrentando, o ya sea un predicador de la calle, un predicador que el Señor haya levantado. Dios puede fortalecerle y puede animarle, puede llenarlo del Espíritu, como llenó a los discípulos, a los 70, a la iglesia primitiva y a todos los que Dios ha llamado, para que al momento de ejercer la autoridad lo hagamos con toda objetividad y con toda responsabilidad. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por esta palabra que me has entregado para este pueblo. Muchas gracias por tu palabra que es vida, tu palabra que es poder, tu palabra que es autoridad, tu palabra que levanta, tu palabra que trasciende, tu palabra que da vida, Señor. Te pido que hasta donde llegue este mensaje pueda llevar esperanza, fuerza, bendición, ánimo, y que los acobardados se levanten, que los de poco ánimo se levanten, que el que se ha desanimado tome fuerzas. En esta preciosa tarde, Señor, levanto mis manos a favor de aquellos que están necesitando. Te pido también por aquellos que están enfermos, que ahora mismo puedan ser sanados. Oramos en esta tarde, reprendemos toda enfermedad, todo dolor, toda angustia, toda zozobra, toda enfermedad, todo aguijón. Ahora lo echamos fuera bajo el poder de la palabra. Oramos por salvación, oramos por liberación, oramos por los que están oprimidos, oramos por los matrimonios que tienen problemas, oramos por aquellos hombres que están a punto de fracasar, oramos por aquellas mujeres que quizás están a punto de abandonar su hogar. En el nombre de Jesús, Padre amado, trae restauración a la familia, a los hijos, a todo tu pueblo. Gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya regreso en unos 30 segundos con cada uno de ustedes.
Así es, hermano, quiero despedirme de cada uno de ustedes, invitándoles para que nos visite. Ya sabe, estamos aquí en el estado de Maryland, en nuestra dirección que está ahí en pantalla. Puede usted visitarnos, 5517 Whitfield Chapel Road. Esto es en Lanham, Maryland, 2706. Los días de servicio, miércoles y viernes a las 7:30 y el domingo a las 2 de la tarde. Si usted quiere hablar conmigo, me puede enviar un texto por inbox ahí a mi página o a mi teléfono al 240-460-2355. ¿Quiere hablar conmigo? Estamos a la orden. O si usted quiere cualquier otra información, también nos puede llamar. Antes de retirarse de esta publicación, dele share, compartir y también coméntenos, salúdenos desde donde nos está mirando. Para mí es un enorme privilegio poderle saludar. Así que Dios le bendiga a usted. Tenemos aquí varios hermanos que están ahí, hermanos, mirándonos. Un saludo a usted, donde quiera que nos haya sintonizado y donde quiera que se haya reportado. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Eric Cabrera, pastor de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Si usted quiere ver más mensajes, puede entrar a esta misma página o a YouTube y usted podrá encontrar muchos temas de gran bendición para usted. Adelante en la orden del Señor.